Comenzamos, primera parte del tema 3. Vamos a estar hablando sobre el modelo ISLM. En este caso ya es tener una visión mucho más general de cómo se interrelacionan los diferentes actores dentro de la economía. Y como primer subtema vamos a tener la inversión y el tipo de interés, es decir, ya la inversión cuando uno se incorpora al modelo ISLM ya no va a ser una inversión autónoma, sino que va a tener un tipo de relación con la tasa de interés. Hasta el momento se ha estudiado el gasto autónomo y la política fiscal como determinantes de la demanda agregada. Si ustedes se recuerdan, fue todo lo que vimos con anterioridad. Ahora vamos a introducir la tasa de interés o el tipo de interés como determinante de la inversión y por lo tanto de la demanda agregada. Recuerden que uno decide invertir dependiendo del tipo de interés que tenga la economía. La inversión, como definición, es el gasto dedicado a aumentar el equipo de capital como las máquinas de los edificios y se lleva a cabo para obtener beneficios en el futuro. Entonces la inversión no es solamente las máquinas, sino que aquí lo estamos viendo como el gasto dedicado, por eso está en la parte de la demanda agregada, porque es gasto. Pero este gasto es dedicado a aumentar el equipo de capital como máquinas y edificios y se lleva a cabo para obtener beneficios en el futuro. Es decir, yo adquiero máquinas hoy para poder ser más eficiente en la producción para incrementar mis beneficios a largo plazo. Por lo general, las empresas solicitan préstamos a los bancos para comprar bienes y servicios, por lo tanto se ven influenciados por el tipo de interés. ¿Sí? Entonces, yo como empresa normalmente pido préstamos a los bancos para poder invertir en bienes de capital y estos préstamos se ven influenciados por la tasa de interés. Cuanto más alto sea el tipo de interés de los préstamos, es decir, cuanto más caro sea el crédito de los préstamos, menores serán los beneficios que puedan obtener las empresas y por lo tanto estarán menos dispuestas a pedir prestado para su inversión. ¿Sí? Esto quiero que quede claro. Cuando se trata de inversión y tasa de interés, entre más alta está la tasa de interés, menos estoy incentivado yo como empresario a pedir préstamos porque ese costo de ese crédito es demasiado elevado. Recuerden que la tasa de interés dentro de los mercados es un tipo de precio y también me está representando costos de oportunidad. Entonces, entre más alto sea esa tasa de interés, mayor va a ser mi costo de oportunidad. Por lo tanto, yo no voy a querer invertir ni voy a querer pedir prestado porque las tasas de interés son demasiado elevadas. Por el contrario, un tipo de interés bajo hace que el gasto de inversión sea beneficioso y esto estimula la inversión planeada. Es decir, entre más bajos estén las tasas de interés dentro de una economía, más motivado va a estar un inversionista o un empresario en pedir préstamos y esto va a ser más beneficioso para el proceso productivo y por lo tanto va a ser más beneficioso a largo plazo para incrementar las utilidades y esto entonces al final va a venir a estimular la inversión planeada dentro de la economía. Por lo anterior, decimos que ya en gasto de inversión en el modelo de demanda agregada ya no es autónomo, ¿sí? Ya a partir de aquí, la inversión ya no es autónoma completamente, sino que está en función de la tasa de interés. Es decir, la inversión va a depender de cómo estén los intereses en la economía, ya no va a ser una variable solamente autónoma. Y la inversión va a tener esta fórmula, miren, o esta ecuación. La inversión va a ser igual a inversión autónoma, siempre vamos a tener la inversión autónoma, menos BI. ¿Y quién es I? La tasa de interés. ¿Sí? Y esta B, ya más adelante vamos a explicar qué significa esta B. Entonces, la inversión, según esta fórmula, depende de la tasa de interés. ¿Sí? Eso es como lo más importante de aquí. Porque recuerden que la inversión es autónoma, esta que está aquí. La primera es inversión autónoma, por lo tanto esa variable no depende de nada. Es una inversión que existe, supongamos, por patrimonio de la empresa. Pero va a haber otra inversión que sí va a depender de la tasa de interés. Entonces, miren, la inversión ahora depende de los tipos de interés en la economía. Donde, miren, I representa el gasto de inversión autónomo, siempre va a ser autónomo. Esa inversión no va a depender de Y ni de I, ¿sí? No va a depender ni del ingreso ni de la tasa de interés.
Y BI, miren, esto es muy importante que lo tengamos en claro, BI es el gasto de inversión que responde a la tasa de interés. Y miren, como aquí me está diciendo que este BI es lo que responde, el gasto de inversión que responde a la tasa de interés, básicamente esa B lo que me está haciendo es representándome una elasticidad. Entre más alta sea esa B, entre mayor a 1, porque aquí ustedes se fijan, la relación es inversa, por esto, ¿sí? Pero B, si B es muy grande, es decir, es mayor a 1, es 3, es 4, lo que yo estoy diciendo es que los inversionistas son muy sensibles a cambios en la tasa de interés. Si por el contrario esa B fuera muy pequeñita, fuera 0.5, 0.2, entonces yo digo, ok, los inversionistas no son tan sensibles a cambios en la tasa de interés. ¿Sí? Porque lo que me está diciendo es el grado de respuesta. Ese BI me está hablando del grado de respuesta que tienen los inversionistas a el tipo de interés. Entonces, esa B es una elasticidad. Y volvemos y recordamos la formulita que acabamos de ver. Y me dice, el coeficiente B es el grado de respuesta de la inversión a las variaciones del tipo de interés. Y cuando yo digo grado de respuesta, inmediatamente lo que a mí se me tiene que venir a la mente es que esa B es una elasticidad. Y por lo tanto, me dice esa B debe de ser mayor a 0. Es decir, la B como tal, olvidando este signo que está acá, ¿sí? Este signo siempre va a existir. No es que ese signo es de la B, sino que me está diciendo aquí, la B tiene que ser mayor a 0. Es decir, tiene que ser 0.2, 0.3, 0.4, 1, 5, 10, 50. Y lo que me va a estar midiendo es el grado de respuesta, es decir, me va a estar indicando el grado de reacción de los inversionistas con respecto a la tasa de interés. Sin embargo, este signo negativo ya es de la función como tal, ¿ok? Ese signo negativo ustedes no se lo quitan. Esta ecuación establece que cuanto más bajo sea el tipo de interés, mayor es la inversión planeada, ¿sí? Entre más bajo yo la tasa de interés dentro de la economía, ¿qué va a pasar con la inversión? Aumenta. ¿Y por qué? Por esta relación inversa. Miren, este negativo me está diciendo que hay una relación inversa indirecta entre tasa de interés e inversión. Y esto, jóvenes, es la curva de inversión en una economía, cuando depende de la tasa de interés. Miren, en el eje de las X vamos a tener a la inversión como tal y en el eje de las Y al tipo de interés. Miren, aquí está. X, Y. Entonces, esta sería mi curva. Miren, ¿qué pendiente tiene? Negativa, tal como me lo indica la ecuación. La ecuación me dice que aquí hay una relación, miren, inversa entre inversión y tasa de interés. Y se demuestra de esta forma. Y aquí ustedes lo pueden ver. Si yo tuviera una tasa de interés en este nivel, tendría esta inversión. Pero ¿qué pasaría si yo bajo la tasa de interés? ¿Qué pasa con la inversión? Miren, aumenta. Si bajamos la tasa de interés, la inversión aumenta. La curva anterior muestra el nivel de la inversión planeada correspondiente a cada tipo de interés. Tiene pendiente negativa, que refleja la relación inversa entre el tipo de interés y el nivel de inversión planeada, lo que les acabo de decir. Entre más bajo sea el primero, es decir, entre más bajo sea la tasa de interés, más rentable será invertir porque será menos costoso, por lo que la segunda o la inversión se va a incrementar. El término B es la pendiente de la curva de inversión. Aparte de todo, la B, aparte de ser una elasticidad, también es la pendiente de la curva de inversión. Es decir, cuando hablamos de pendiente estamos hablando de que la pendiente nos va a estar indicando la inclinación de la curva. Es decir, si la curva es muy inclinada o es más plana. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Y recuerden que si esa pendiente es muy grande es porque la persona es muy sensible a cambios en la tasa de interés. Entonces, el término B es la pendiente de la curva de inversión y determina el grado de inclinación de la misma, lo que les acabo de decir. Si la inversión es muy sensible al tipo de interés, la curva será casi plana. ¿Qué será eso de casi plana? Asuman que tenemos esto aquí. Una curva casi plana es tener una curva así. ¿Sí? Entonces, si la B es muy grande, me está indicando que la inversión es muy sensible al tipo de interés y su curva será de esta forma. Será casi plana, casi horizontal. Por el contrario,
si la inversión es poco sensible a la tasa de interés, la curva será casi vertical. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer aquí. Si la inversión es poco sensible a la tasa de interés, la curva será casi vertical. Vertical es que se vea de esta forma, que se vea así como más inclinada, mucho más recta. Entonces, esta sería una curva de inversión con sensibilidad o con grado de elasticidad inelástico, es decir, que los inversionistas son poco sensibles a la tasa de interés, y la B va a ser más pequeña, es decir, tener Bs 0.2, 0.3, 0.4. Y si ustedes se fijan, vamos a hacer un ejemplo aquí. Fíjense bien, cuando yo digo muy sensible, ubicándome en esta gráfica de aquí, si yo digo que la inversión es muy sensible a cambios en la tasa de interés, fíjense bien, yo asuman tengo esta tasa de interés, esta que estoy dibujando aquí, y tengo esta inversión. ¿Qué pasa si yo bajo un poquito la tasa de interés? ¿Cuánto cambia la inversión? Miren, más que proporcionalmente. Si yo miro áreas, esta área de aquí es pequeña en comparación a toda esta área. Miren, entonces yo bajo un poquito la tasa de interés y la gente quiere invertir en grandes cantidades. Por el contrario, si yo me ubico en esta gráfica de aquí, en donde el inversionista es muy inelástico, o que la inversión es poco sensible a la tasa de interés. Fíjense bien, asuman que yo tengo esta tasa de interés aquí y tengo esta inversión. ¿Qué pasa si yo bajo un poquito la tasa de interés? ¿Qué pasa con el aumento de la inversión? Miren, es menos que proporcional. El cambio en la tasa de interés es mayor al cambio en la inversión. Entonces ahí yo bajo la tasa de interés y hay muy pocas personas incentivadas en pedir préstamos. La gente es poco sensible a cambios en la tasa de interés. Básicamente eso es lo que me está diciendo ese párrafo de ahí, gráficamente. Un cambio entonces en la inversión autónoma, vamos a borrar aquí, un cambio en la inversión autónoma implica un desplazamiento de la curva. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Vamos a hacerlo aquí en negro. Asuman que tenemos esta inversión típica, ¿sí? Aquí ustedes tienen que ponerle que esta es la inversión siempre y esta es la tasa de interés. Asuman que yo tengo esa inversión. Si cambia la tasa de interés, como ya habíamos visto, va a cambiar la cantidad de inversión, ¿sí? Pero si cambia el ingreso dentro de la economía, es decir, o si cambia la inversión autónoma, es ahí con gorrito, ¿qué es lo que va a pasar con la curva de inversión? Se va a desplazar de un punto a otro, ¿sí? Puede aumentar o puede disminuir. Si cambia la inversión autónoma, la inversión total de la economía se desplaza de un punto a otro. Esto es con un cambio en la inversión autónoma. Si la inversión autónoma cambia, entonces desplazo de un punto a otro completamente la curva de inversión. Pero si cambia la tasa de interés, me muevo sobre la misma curva. Eso sería como la gran diferencia aquí entre si cambia la tasa de interés y si cambia la inversión autónoma. Ahora, todo eso anterior nos va a servir para terminar de elaborar mi modelo ISLM. Ahora pasemos al otro gran tema, que es el tipo de interés y la demanda agregada. Ahora que yo ya incorporé la tasa de interés a la función de inversión y la función de inversión está en la demanda agregada, entonces la tasa de interés va a venir a relacionarse con la demanda agregada. Y a eso le vamos a llamar curva IS. Eso de curva IS es curva Investment Savings, que es inversión ahorro, ¿sí? Esa es como la traducción que haríamos, es la relación de la inversión con el ahorro, pero a través de la demanda agregada, es decir, a través del gasto. La demanda agregada sigue siendo una función que depende del consumo total, de la inversión total y del gasto total de la economía por parte del gobierno. Pero ahora vamos a incorporar a la inversión como función del tipo de interés, es decir, la vamos a incorporar como una función matemática. Ya no solamente va a ser la inversión autónoma, sino que ahora va a depender de BI. Entonces, la demanda agregada
Si yo sustituyo todo, es decir, sustituyo función de consumo, sustituyo función de inversión y coloco el gasto, que este gasto es autónomo, recuerden, ese gasto no depende de nada, es autónomo. Entonces, si yo coloco todo, coloco función consumo, miren, aquí está, consumo autónomo, esta es la propensión del ingreso disponible, propensión por transferencias, que va dentro del consumo, y esto de aquí, esto último, es la función de inversión. ¿Sí? Si yo coloco todas las funciones, función consumo, función inversión y gasto, esto es la demanda agregada. Y A me quedaría de la siguiente forma. A casi no cambia. A sería consumo autónomo más propensión por transferencias, más gasto autónomo, más inversión autónoma, menos, aquí se me olvidó colocar, propensión por impuestos indirectos. Siempre. ¿Ok? La misma fórmula que ya habíamos visto con anterioridad. Por lo cual, la demanda agregada va a ser igual a, que es todo esto, todo lo autónomo, más C por 1 menos T por Y, menos BI. ¿Sí? Este BI siempre va a quedar ahí solito. El nivel de equilibrio entonces vendrá dado por, si ustedes se recuerdan, aquí yo tenía demanda agregada, pero demanda agregada es igual a ingreso, entonces solamente sustituyo. Y es igual a todo lo que era demanda agregada. ¿Sí? Ahí no cambié nada yo. Por lo tanto, miren, si yo despejo, es decir, si esto lo paso para el otro lado de la ecuación y empiezo a despejar para Y, me va a quedar de la siguiente forma. 1 entre 1 menos C por 1 menos T, que este ya sabemos que es el multiplicador del gasto autónomo en una economía de 3 sectores, por todo eso multiplicando A menos BI. Demanda agregada autónoma menos BI. ¿Y quién es BI? BI es el grado de respuesta de los inversionistas a la tasa de interés. Y si lo simplifico aún más, entonces me quedaría que es alfa por A menos BI. Esta sería al final lo que yo necesitaría para calcular la curva IS o la función IS. Que sería alfa, que lo tendríamos que encontrar en el paso 1, por A, que sería demanda agregada autónoma, menos BI. Y solamente colocar los datos. Este menos, jóvenes, es el mismo menos que mirábamos desde el inicio. Es este menos de acá, miren. Es decir, que si usted tiene B como 5, usted va a poner menos 5i, ¿sí? Cualquiera que sea el tipo de interés podemos determinar el ingreso de equilibrio, pero también si varía el tipo de interés ocasionaría una variación en la renta de equilibrio. Esto se puede observar a través de la curva IS. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que al final de cuentas, cuando yo incorporo la tasa de interés al análisis de la demanda agregada y al análisis del equilibrio en el mercado de bienes, el ingreso va a responder entonces a las variaciones en la tasa de interés. Al final, esto lo podemos concluir en que la inversión determina el nivel productivo del país. Ahora, les dije que significaba IS, Investment Savings, pero al final el mercado la curva IS lo que busca encontrar a través de esta última ecuación, esta de Y igual a alfa por A menos BI, esto lo que busca es encontrar las combinaciones de equilibrio del mercado de bienes. ¿Sí? La curva IS hace referencia al mercado de bienes y servicios. Que eso no se les olvide. Los puntos principales respecto a la curva IS son los siguientes, es decir, como las conclusiones muy generales de la curva IS. A. La IS es la función de las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso, tales que con ellas el mercado de bienes alcanza el equilibrio. Entonces son las combinaciones entre tasas de interés y producción que hacen que el mercado de bienes y servicios se encuentre en equilibrio. La IS tiene pendiente negativa, porque al aumentar la tasa de interés se reduce el gasto de inversión y por lo tanto también se reduce la demanda agregada. Esto a su vez reduce el ingreso de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso de pendiente negativa? Pendiente negativa es que sea de esta forma. ¿Sí? Eso es pendiente negativa. Entonces la IS va a tener esa forma. Y lo que me dice aquí, la I reduce el gasto en inversión, es decir, básicamente lo que les está diciendo esto es, si aumenta la tasa de interés, esto va a ocasionar que disminuya la inversión.
Si baja la inversión ¿de quién es parte? De la demanda agregada. Entonces baja la demanda agregada. Y si baja la demanda agregada, este es igual al ingreso de equilibrio. Entonces, ¿quién va a bajar también? Y. Esa sería como la conclusión de ese párrafo de ahí. C. Cuanto menor sea el multiplicador y cuanto menos sensible a las variaciones de la tasa de interés sea el gasto en inversión, mayor será la pendiente de la curva. Porque si ustedes se fijaron, decíamos que Y era igual a alfa por A menos B. Entonces, entre menor sea el multiplicador y menor sea B, estas dos se van a multiplicar. Miren, porque estas dos van a ser constantes, van a ser números. Entonces, entre menor sea el multiplicador y menor sea B, mayor va a ser la pendiente de la curva IS. ¿Sí? La pendiente de la curva IS es la multiplicación de alfa por BI, que no se les olvide eso. La pendiente de la función IS es la multiplicación del multiplicador por B. Y la curva IS puede desplazarse por las variaciones producidas en el gasto autónomo. Un incremento de este que incluye un aumento del gasto público desplaza la curva hacia afuera, hacia la derecha. Lo mismo que veíamos, creo, en el de oferta y demanda agregada. Asuman que yo tengo esta IS y me dicen, ok, el gobierno va a hacer más compras públicas. ¿Qué va a pasar con esa IS? Se va a aumentar, ¿verdad? Porque la gente va a estar consumiendo más. Miren, aumenta. Entonces, cualquier incremento en una variable autónoma, ya sea consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, transferencias, cualquier aumento de esas variables va a ocasionar que la IS se desplace hacia arriba. Y si bajan, entonces lo que va a ocasionar es que disminuyan. No ahondo más en las cuestiones de política económica, es decir, qué efectos tiene la política económica y hacer todo el análisis porque ese es el último tema de este parcial. Entonces, por eso no ahondo más en eso. En los puntos situados a la derecha de la curva, es decir, cuando se desplaza hacia arriba, producen excesos de oferta en el mercado de bienes. Y en los situados a la izquierda hay exceso de demanda de bienes. ¿Sí? Eso es solamente para conocimiento general. La pendiente de la curva IS, es decir, alfa por B, depende de lo sensible que sea la inversión a las variaciones de las tasas de interés y también depende del multiplicador. Recuerden, la pendiente es la multiplicación de alfa por B. Entonces va a depender de ambos factores. Si el gasto de inversión es muy sensible al tipo de interés, o sea que B es muy grande, la IS será más plana. Lo mismo pasa si alfa es muy grande, ¿sí? Si alfa y B son muy grandes, entonces la IS va a ser muy plana. ¿Y a qué me refiero con plana? Que va a ser casi horizontal. Va a ser algo así. ¿Sí? Muy plana, muy horizontal. Entonces, entre más grande sea la sensibilidad de los inversionistas a las tasas de interés y entre más grande sea el multiplicador del gasto, más plana va a ser la curva IS. Si el gasto de inversión es poco sensible al tipo de interés, o sea que B es muy pequeña y la IS será más inclinada, lo mismo pasa si el multiplicador es pequeño. ¿Sí? ¿Y a qué nos referíamos con inclinada? A esto. ¿Sí? Está como muy vertical. Entonces, si B es muy pequeño, si la gente es muy poco sensible a los cambios, si los inversionistas son muy poco sensibles a los cambios en las tasas de interés, la IS va a ser más inclinada. Lo mismo si el multiplicador es muy pequeño. Esto se debe al grado de respuesta de la demanda agregada ante un cambio en el gasto de inversión por los cambios en la tasa de interés.